enmarcan en el contexto de esta película, y es que un exceso de información mata la verdad poética. Entonces, con esta frase yo estuve recapitulando y recordé cuando era pequeño que bajo mi televisión había como una colección de DVDs, como cronológicamente ordenados, de todos los conflictos bélicos que había habido a lo largo de la historia. Desde el principio hasta el final. Y me acuerdo que mi padre me dejaba verlos todos, desde el principio hasta el final. Hasta que un día encontré un post-it justo antes de terminar la fila, que faltaban 3 DVDs, y me dijo, esto no los puedes ver. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, porque esto es tan a color. Uno de esos documentales era sobre el conflicto del Golfo. Fue el primer conflicto que el espectador medio, el ciudadano que no tenía nada que ver con nada, podía sentarse desde la comodidad del sofá y ver cómo la gente se mataba casi como si fuera un espectáculo, a color. Lo que vamos a ver van a ser esas imágenes de cómo el ser humano generó una especie de pequeño infierno en la Tierra. El resto ya, disociémonos absolutamente de este contexto y disfrutemos casi como si el cuadro del famoso tríptico del Bosco fuera de un infierno poético. Tenía la misma duda. No se enteran y siguen riendo. En eso que vivimos, en la tipografía. Yo de repente he visto un momento en el que quemaban un oleoducto y decían Sí, claro. Uno más. ¿Tú en qué sabes en la peli? Porque sabes en los créditos. Estoy contigo, grabando todo lo que digáis. Todo, ¿eh? No estamos microfonados, es un sonido malo. Sí, es sonido malo, se puede falsear. Ya, luego le ponemos una IA luego. Podemos entrar con una chistera. Bueno, sigo botando. La gente de bajona y ahora llegas. Esa era la broma, esa era la chanza del programa doble. El programa doble era con Sor Citroën. No era esta. Ha habido un cambio de última hora. Bueno, pues muchos de vosotros estaréis preguntándoos qué cojones tiene que ver, aparte de que estemos aquí, qué cojones tiene que ver Señora con la película que hemos visto de Werner Herzog. Y a priori no tiene nada que ver, pero hay un fino hilo del que podemos tirar, que creo que va a desencadenar mi primera pregunta, que es las dos películas tienen una forma de afrontar dos tipos de crisis. La crisis del 2008, un conflicto bélico, el conflicto del Congo del Golfo. Dos formas diferentes de hacerla. Una, algo que las une, vosotros tiráis más por el absurdo, Herzog tira más por la abstracción, abstraer de todo contexto político para conseguir esa, que es la palabra clave, atemporalidad, que es lo que une a estas dos películas de forma muy sutil. Yo quería preguntaros, ¿por qué la temporalidad es necesaria? A mí me toca más que cuando algo es realista y algo es directo. Y también, de alguna manera, es lo que veo más de conexión. Bueno, que lo relaciona también con la temporalidad, ¿no? De eso que al final este conflicto lo puedas ver dentro de 50 años sin saber muy bien dónde tú lo has ubicado, pero lo puedes llegar a ver sin saber nada y te puede llegar y te va a llegar igualmente. Te va a emocionar. De hecho, él habla de otro planeta, ¿no? Como si fuese directamente un extraterrestre que acaba de llegar y está estudiando la especie humana desde esa temporalidad. Claro. Esa pieza va a ser válida dentro de 1000 años, si es que hay 1000. Desde luego, esa es la manera en la que yo veo que funcionan mejor los cineastas, es con total libertad, que es un poco el sello de identidad de Herzog, que yo creo que él desarrolla proyectos que realmente puede llegar a controlar y abarcar, y desde esa atemporalidad que él siente con la obra. Si tienes el control de un productor que esté asociado a tendencias o a tal, pues a lo mejor eso te coarta un poco, y yo creo que nosotros tuvimos esa libertad en Señora gracias a que se dio la circunstancia económica, que al final pues ya sabéis que el cine es un juguete muy caro, ¿no? No es que hayáis enfrentado esta crisis de esta forma particular a través del absurdo, sino que vuestra vida creativa gira un poco en torno al absurdo. Igual por ahí va más la pregunta, de saber por qué esa elección. ¿Por qué rendirse ante el absurdo o ante el surrealismo? Bueno, porque yo creo que es una forma adecuada de llevar la vida, ¿no? De amortiguar un poco lo impactante de la realidad. Hay una palabra que ahora no me viene, pero dímela tú, esa palabra. Impalpable. No, implacable. Sí, era eso, era lo implacable de la realidad. Yo creo que es una forma de amortiguar un poco. Para la realidad está la vida. O sea, me gusta
De hecho, huyo de las ficciones realistas. Ajá. ¿Sabes? Como estás, es un poco duro porque en realidad mucho cine español va por esos caminos, ¿no? Entonces, claro, yo me enfrento a prácticamente todo el sistema, porque la gente cuando digo, mira, es que a mí no me gusta tal película, tal, pues tampoco voy aquí a... Y Ahí películas sí. que ganan premios, que son muy valoradas y que dicen, no, es que es increíble cómo refleja un conflicto, la realidad, ¿no? Una pareja, la crisis de la pareja, o que tienes hijos y tal. Y yo, ya, pero es que eso yo tengo... Bueno. Mi prima tiene un hijo y no sé quién. Sí. Y yo voy a, Sí, claro, sí. voy a, y voy, Sí, claro, voy a sí. una comida familiar y me cuentan todo esto y veo Mm. tal, y de repente alguien está llorando. Y, bueno, es que eso, a mí lo que me gusta es que se deforme esa realidad. Es entender el cine como refugio, entonces. Está totalmente. Sí, refugio y lugar donde estar a gusto con otra realidad, ¿sabes? Yo creo que es no solo también en la forma de afrontar una crisis, sino en la forma de buscar un mal, ¿no? Yo creo que vuestra película, en Sayona en concreto, la figura del mal sí está encarnada en una cara, en alguien concreto, en alguien físico, ¿no? Tanto el ladrón de anillos como la señora, bueno, como el banquero, ¿no? Pero y en esta película, la de Herzog, parece que no, ¿no? Parece que no hay una persona concreta que sea el mal. Me gustaría preguntaros acerca de esto de el mal tiene, o sea, el mal tiene o no tiene rostro. Esto va a ser duro, ¿eh? Nosotros hemos venido- Todo tuyo. Es complicado. No sé muy bien cómo contestarte, la verdad. Yo creo que hay mal que tiene rostro y hay otro que no lo tiene. O sea, creo que es más complicado el que no lo tiene, más jodido. Es como un peor mal, ¿sabes? Como el que no tiene rostro, el que no vemos, es el peor, ¿no? Yo sí creo que hay una especie de mente colmena que nos puede atenazar y separarnos de el campo unificado de conciencia, en el que debiéramos estar vibrando, debiéramos sentir que todo es un campo unificado de conciencia y que de alguna forma, no sé cómo, nos hemos colado aquí y estamos encarnados, pero todos somos una unidad, representamos esa unidad y me sorprende muchas veces cuando nos polarizamos o nos identificamos. Hace un rato en la conversación previa que teníamos hablábamos de eso, ¿no? de la polaridad, de las etiquetas y sí que creo que es importante jugar a fondo el juego de la vida, ¿no? Entenderlo hasta sus últimas consecuencias para poder trascenderlo. Pero sí que existe esa entidad que nos puede atenazar y nos puede hacer actuar de forma egoísta. Creo que somos un milagro de la naturaleza. Nosotros los humanos tenemos 3 cerebros y a veces creo que no usamos ninguno. Pero uno de los cerebros claves, de los seres tricerebrados que somos, es el centro emocional, que es a través del cual yo tengo la capacidad de ponerme en tu piel y entender entender tu motivación o tus posibles objetivos. Y dependiendo de la posible conexión o no que se dé, pues abrazaré tu unidad o me protegeré de ella, que es lo que solemos hacer en el juego de la vida. Nos toca vivirlo intensamente. Y bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero tengamos cuidado con los programas que se cuelan en nuestra mente, los programas que se cuelan en nuestra mente y que manejan nuestra vida. Muchos de ellos a lo mejor también entran a través del trauma, ¿no? O sea, es sorprendente este niño que se queda sin habla o esa mujer que se queda sin habla ante la tortura de sus seres queridos, ¿no? Las reacciones se quedan sin voz. Es impresionante. Y yo creo que aquí lo importante es que todos y cada uno de nosotros encontremos nuestra propia voz. Es muy importante. Si logramos hallar nuestra propia voz, tal vez entendamos la de los demás. El problema es cuando se da esa desconexión. Y yo lo hablaba con Lucas el otro día, hace ya, pues desde el 2000, la fecha de producción de Señora es 2014 realmente, eso fue una modificación que hice a posteriori. Desde entonces no, es como que me he desconectado de esa voz y he sido incapaz de volver a plasmar una historia o a crear algo
he tenido conatos, pero he perdido mi propia voz y ahora lo que estoy precisamente es buscando ese sentido en la propia vida, en la existencia, para volver a reconectar con mi propia voz y tener la valentía de manifestarlo, expresarlo y ayudar que todos entiendan el juego de la vida, que es entenderse primero a uno mismo y no perderse en el ruido del mundo exterior, que es... Pero bueno, eso es todo como simbólico en el fondo. Y bueno, no sé si me he enrollado. Respecto a esto, Toño, ¿tienes algo que decir? Sí. Toma, dale. Dale. Sí. Vamos a hacerlo breve para que haya... Sí, pues sinceramente, lo de las lentejas, a mí me gustó bastante la escena, porque personalmente me gustan mucho las lentejas, tienen hierro y es un símbolo del corto que da fuerza. También tengo que decir que es muy dramático, pero dentro de la comedia, de las lentejas, que además el monedero es muy pequeño, pero hay un montón de lentejas, entonces para mí es un símbolo de la fuerza que tiene que tener señora, es decir, que yo... Las lentejas es un símbolo para que la señora tenga muchas fuerzas para enfrentarse a sus circunstancias, no voy a decir a sus enemigos, porque bueno, me roban el anillo, bueno, pues, una serie, las catástrofes que me van a pasar, pues gracias a las lentejas es como una purificación. Es decir, yo pienso que es un símbolo de que la señora está viendo las lentejas caer. Las lentejas dan mucho hierro, es un alimento muy nutritivo y eso le prepara a la señora a enfrentarse a sus circunstancias. Sí, ese es el tema, la fuerza. Vamos a dejar a una pregunta más, porque no sé cómo andamos de tiempo. Para mí esto sería eterno. ¿Alguna otra pregunta? Hemos perdido audiencia ya, hemos perdido... Bien. Más allá de filosofía y de significado, es una pregunta un poco inabarcable y tenemos 10 minutos, pero ¿el humor ante la adversidad, en vuestra opinión, es un arma o es un escudo? ¿Cómo se usa su humor? ¿Se usa para atacar a la adversidad o para encerrarte y abstraerte de todo? Creo que yo lo he usado personalmente en la creación de La Hora Chanante y de todas las piezas posteriores. Ha sido un refugio, no un arma. Por ejemplo, Terry Gilliam decía el otro día en Sitges que él lo que más valoraba era su propia imaginación en contraste con la realidad, que le parece aburridísima, incluso la fantasía, decía, muy aburrido, porque tiene reglas, tiene normas, mi imaginación no las tiene. Eso me pasa a mí un poco, me identifico mucho con el discurso de Gilliam. Yo creo mis propias reglas y mis propias normas en mi propio mundo. Luego, pues todos tenemos que coexistir y convivir, pero sí que es cierto que me obsesiona, sobre todo a partir ya, cuando ya termino La Hora Chanante, empiezo a ver autores tipo Charlie Kaufman o este tipo de autores, lo que me conecta con la realidad. O sea, yo quiero establecer ese puente de conexión con la realidad y no quiero huir de ella, en modo alguno. Puede que lo haya usado como un escudo, pero yo ahora estoy en una fase de a pecho descubierto que sea lo que Dios quiera y no necesito ningún tipo de amortiguación entre yo y la realidad. Quiero que la realidad me atraviese, me destruya, como en la película Dune, cuando decían ese discurso de que el miedo me atraviese y cuando mire el camino recorrido con mi ojo escrutador solo quedaré yo. Pues estoy en eso. Es que me da igual ya todo. O sea que no me identifico ni con las propias etiquetas o creaciones que yo he hecho en el pasado. Para mí es un contraste muy fuerte ahora enfrentarme al Señor 11 años después. Yo estoy en otra fase y sin embargo le tengo mucho amor y cariño porque está integrado en mí. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? No hay que huir en modo alguno de la realidad, no hay que refugiarse en ideales. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque eso, cada uno, yo respeto los ideales de todo el mundo, en el campo unificado de conciencia, ¿no? en este mundo efímero. Pero nosotros somos todo el océano, el vasto océano. No somos esa olita con la que nos podemos identificar. Y yo creo que desde ahí se pueden dar creaciones muy poderosas y formas de ser y de estar también muy serenas y poderosas también. Que es a lo que aspiro, a lo que aspiro, a la paz, joder, a la paz.
creo que aquí todos más o menos escribimos, hacemos, intentamos hacer y nos habremos dado cuenta, al menos yo y la gente con la que hablo de esto, de que el humor es lo más complicado de hacer. Hacer reír es súper complicado. Y hay gente que llámalo don, sé que Milla no está de acuerdo con esto, llámalo X, tiene al menos esas referencias y esas formas de hacer las cosas que hacen reír a la gente. Eso se puede usar como arma para describir realidades o se puede usar como escudo ante diferentes adversidades. Iba más por ahí la pregunta, ahora que estás en esta situación que has comentado, ese humor que ya no usas como armadura, lo usas como arma ante la vida. ¿Lo utilizas como arma ahora? No, nunca lo voy a considerar un arma. Es una forma de comprender la realidad sin juicio incluso. Yo intento, no sé cómo decirte, esto sí que tiene razón Lucas en lo que a abstracción se refiere. Alberto y yo tenemos un proceso creativo como realmente muy abstracto. Entramos tú y yo en bucle, empezamos los dos a improvisar y no es algo que calculemos. Y eso es lo divertido también de la creación, que no esté calculada. Hay algunas creaciones que necesitan ser calculadas y bueno, cuidado, yo las calculo mucho más en la sala de edición, pero tal vez el proceso de escritura es mucho más intuitivo e incluso los rodajes me gustan que sean también, que sean como una especie de campamento con mis amigos, ¿no? Una celebración conjunta. Y además no creo en la verticalidad de los proyectos, aunque sí, bueno, lo que pone la pasta cosas al final, pero me gusta la horizontalidad de un proyecto, una creación cuántica. Y yo creo que estamos en esa fase y vuestra generación le toca eso, ¿no? Manifestar esa especie de relaciones horizontales que hagan que los proyectos sean infinitamente más puros, más reales, más fieles a la realidad que nos toca vivir, ser, manifestar y conectarnos a ella y entenderla. O sea, que es un medio de entender la realidad también, no de criticarla, porque este plano es inamovible y transitamos por él y lo que tenemos que hacer es rendirnos a la magnificencia de este plano inconmensurable que es la vida. Yo estoy realmente agradecido, aunque sufro un montón, créanme que sufro. La sensibilidad es un arma de doble filo, pero bueno, como dirían en Matrix, no hay espada. Quería preguntaros sobre cómo fue gestionar o equilibrar, porque el cortometraje tiene como varios estilos de comedia, ¿no? Desde el más surrealista con las lentejas, más físico como esa escena con el del banco, más musical. Entonces, ¿cómo fue gestionar eso y sobre todo cómo hacer que el corto se sintiese como un cortometraje completo y no como 3 sketches? Bueno, sí, ese cadáver exquisito está como amalgamado. Mirad, yo creo que ni Alberto ni yo calculábamos Señora como ahora lo hemos visto en pantalla. No lo calculamos. Fue un proceso muy intuitivo, ¿recuerdas? Y todas las risas que nos echábamos en el proceso. Me acuerdo que para escribir el guión, tonterías que nos dábamos, decíamos, vamos a rodearnos de señoras. Y nos íbamos a Viena Capellanes a escribir el guión. Y en 2 sentadas, con cafés y bollitos, lo escribimos. Solo. Era todo. Es nuestro método. Viena sí, Capellanes. No, pero es no. Secreto. Pero para que veáis el absurdo, el absurdo de nuestro propio proceso. El no tomarnos en serio a nosotros mismos en relación a lo que queremos contar y sin embargo luego hay un proceso arduo de entrega y creación. Es decir, que no es algo que a lo mejor te puede intelectualizar. Estoy intentando razonar pero yo creo que lo mejor es que ese sinsentido al final se amalgama, lo vemos en el resultado final. Yo me acuerdo que lo iba montando, me fui a casa de mis padres a editarlo ahí en el ordenador y lo iba montando, ¿no? Y de repente lanzo el primer montaje, lo veo y no está bien que diga yo esto, pero me quedé maravillado porque pensé, yo he hecho esto. O sea, sentí, y creo que tú a lo mejor también pudiste experimentarlo, hemos sido canales de algo que nos ha poseído en el proceso y que al final ha habido como algún tipo de coherencia en el montaje que lo ha... Pero yo me quedé muy sorprendido y lo veo 11 años después y me sigue sorprendiendo decir, qué delirio más maravilloso, qué unión de piezas más inspiradas por el momento y qué bien conectan entre sí. Pero no me quiero ahora echar yo flores, es que es un proceso que de verdad os animo a que rindáis,
Y a que no tengáis prejuicios. Aquí es muy importante, yo creo. El otro día oí algo genial de Lucas que dice, no es prejuicio, es juicio. Cuando vimos, ¿te acuerdas la película que vimos de eso? Otro capítulo. No vamos a hablar de eso ahora. No, pero sí, bueno, una vez que ves las cosas. Pero el prejuicio es peligroso cuando te enfrentas a la creación. Es decir, que tú mismo te censures. Y ¿sabéis una cosa? Y esto os miro a todos así a los ojos y os recorro las miradas de todos para deciros que cuando creéis algo, cuando estáis en el proceso de creación, creadlo para vosotros, sed puros para con vosotros, y vosotros sois vuestro primer espectador. Vuestro primer espectador sois vosotros. Y si no os gusta a vosotros, no le va a gustar a nadie. Entonces, vosotros, ya os he dicho antes, en la pregunta anterior, que somos creaciones dinámicas, estamos en constante movimiento y hay que estar rendidos a ese movimiento, no tener ningún prejuicio, ser valientes y hazlo por y para ti. Y créeme, si lo haces así, encontrarás tu público, tu audiencia y tu eco. ¡Bravo! Sed valientes, chicos, sed valientes.